Hola, soy Andrea Sofía Mendoza, tengo 28 años y hace 4 años viví una experiencia que transformó completamente mi comprensión de la intuición, del miedo y de esas voces internas que a veces suenan más reales que nuestros propios pensamientos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me ha tomado años encontrar el valor de contar públicamente. Todos en mi universidad me conocían como la chica independiente, la que nunca tenía miedo de nada, la que viajaba sola, salía tarde de la biblioteca sin preocuparse. Andrea es tan valiente, decían mis amigas. Nunca le tiene miedo a nada. Pero, por dentro, había una joven que después de aquellos 3 días de cautiverio, se despertaba cada madrugada verificando compulsivamente que las puertas estuvieran cerradas, que las ventanas tuvieran seguro, que nadie la estuviera siguiendo. Hasta el día de hoy, 4 años después de aquella noche, cuando fui secuestrada saliendo del campus universitario, todavía me sobresalto cuando veo camionetas oscuras estacionadas cerca de donde camino. Mi familia me dice que a veces grito dormida, reviviendo esas horas de terror cuando pensé que nunca volvería a ver a mis padres. Hay sonidos que me transportan inmediatamente a ese lugar. El ruido de puertas metálicas cerrándose, el eco de pasos en espacios vacíos, el silencio absoluto que precede al peligro. Yo era una estudiante de psicología de 24 años, cursando mi último año de universidad en una ciudad grande. Me consideraba una persona racional, escéptica, de todo lo que no pudiera explicarse científicamente. Llevé años para entender por qué, después de mi experiencia, desarrollé agorafobia severa. ¿Por qué no podía estar en espacios cerrados sin identificar todas las salidas posibles? ¿Por qué había perdido completamente esa confianza que me había caracterizado toda mi vida? Durante mi cautiverio, en esas horas de oscuridad absoluta, cuando pensé que moriría en ese lugar, experimenté algo que mi mente racional todavía lucha por procesar. Escuché una voz Z-N, o con mis oídos físicos, sino dentro de mi mente, que me dio instrucciones específicas sobre cómo escapar. Una voz que sabía cosas que yo no podía saber, que me guió paso a paso hacia la libertad cuando parecía imposible. He decidido contar esta historia ahora porque durante 4 años he guardado silencio sobre los detalles más inexplicables de mi escape, temiendo que la gente pensara que estaba inventando cosas o que había perdido la cordura durante el trauma. También porque creo que hay muchas personas que han experimentado intuiciones poderosas en momentos de peligro extremo, pero no se atreven a hablar por miedo al ridículo. Quiero hablar porque esa voz que escuché, llámala intuición, llámala instinto de supervivencia, llámala intervención divina, llámala como quieras. Me salvó la vida de maneras que ningún entrenamiento en autodefensa o protocolo de seguridad podría haberlo hecho. Y porque aprender a confiar en esa voz interna transformó no solo cómo sobreviví al secuestro, sino cómo vivo cada día desde entonces. Déjame explicarte cómo una noche ordinaria saliendo de la universidad se convirtió en la prueba más terrible de mi vida, y como una voz que no puedo explicar científicamente se convirtió en mi guía hacia la supervivencia. Desde el exterior, yo era el arquetipo de la joven universitaria moderna y empoderada. Estudiaba psicología con excelentes calificaciones. Trabajaba medio tiempo en una clínica. Vivía sola en un apartamento que pagaba con mi propio esfuerzo. Mis padres estaban orgullosos de mi independencia. Mis amigas me admiraban por mi valentía de hacer cosas solas, que ellas no se atrevían. Era conocida en el campus por quedarme hasta tarde en la biblioteca, por caminar sola de regreso a casa a cualquier hora, por viajar sola a conferencias académicas en otras ciudades. Andrea no necesita a nadie, comentaban. Es totalmente autosuficiente. Esa reputación de fortaleza y autonomía era parte central de mi identidad. En mis clases de psicología era la estudiante más escéptica. Cuestionaba todo. Teorías psicoanalíticas sobre el inconsciente, conceptos de intuición o sexto sentido, cualquier cosa que no tuviera respaldo científico sólido. Si no se puede medir objetivamente, no es válido. Argumentaba en los debates académicos. Era la racionalista pura,
la que se burlaba gentilmente de compañeras que hablaban sobre presentimientos o energías. Pero lo que nadie sabía es que durante los meses previos al secuestro había comenzado a experimentar sensaciones extrañas que mi mente racional se negaba a validar. Había momentos en que caminaba por ciertas calles y sentía una incomodidad inexplicable en el estómago, una señal de alarma que inmediatamente descartaba como paranoia irracional. Varias veces durante esas semanas había tenido la sensación de estar siendo observada o seguida. Me volteaba y no veía a nadie sospechoso, así que me convencía de que estaba siendo histérica o exagerada. Eso es exactamente lo que hace el patriarcado, me decía a mí misma. Hace que las mujeres vivan con miedo irracional. Había desarrollado pequeños rituales de seguridad que racionalizaba como precauciones normales, pero que en realidad eran respuestas a una ansiedad creciente que me negaba a reconocer. Siempre cargaba las llaves entre los dedos como arma potencial. Verificaba compulsivamente quién caminaba detrás de mí, memorizaba las placas de autos que veía repetidamente cerca de mis rutas habituales. Mis amigas habían comentado varias veces: Andrea, ¿no te da miedo caminar sola tan tarde? Y yo respondía con arrogancia: el miedo es socialmente construido. No voy a dejar que el patriarcado limite mis movimientos. Usaba mi conocimiento académico de psicología para racionalizar por qué no debía ceder ante esos miedos irracionales. Lo más perturbador era la batalla constante entre mi mente racional y lo que ahora reconozco como instinto de supervivencia. Mi cuerpo me enviaba señales claras: aceleración del corazón en ciertas situaciones, tensión muscular cuando pasaba por ciertos lugares, sensación de peligro inminente en momentos específicos. Pero mi mente las descartaba sistemáticamente. Son solo respuestas condicionadas por mensajes patriarcales sobre vulnerabilidad femenina, me decía. Había aprendido en mis clases de psicología social sobre cómo el miedo se construye culturalmente, y usaba ese conocimiento para invalidar señales de peligro reales. La noche del secuestro. Había tenido 3 momentos distintos donde mi cuerpo me gritaba que algo estaba mal. Una sensación visceral de peligro que ignoré completamente porque no tenía base lógica. Vi la camioneta estacionada en mi ruta usual y sentí una alarma interna tan fuerte que me detuve por un segundo. Pero inmediatamente me regañé: no seas ridícula. Es solo una camioneta. Mi cuerpo sabía cosas que mi arrogancia intelectual se negaba a procesar, y esa negación casi me cuesta la vida. En las 2 semanas previas al secuestro, mis presentimientos inexplicables se habían intensificado dramáticamente, pero yo los atribuía a estrés académico por los exámenes finales. Había comenzado a tener sueños recurrentes, donde me veía atrapada en espacios oscuros, tratando de gritar pero sin poder emitir sonido. Son solo manifestaciones de ansiedad por la graduación. Me autodiagnosticaba. Desarrollé una hipervigilancia específica hacia ciertos vehículos y personas, pero la racionalizaba como observación científica del comportamiento humano en espacios públicos. Había notado una camioneta gris sin placas que aparecía repetidamente cerca del campus en horarios específicos. Cada vez que la veía, mi estómago se contraía violentamente. ¿Coincidencia estadística?, me decía. Comencé a cambiar involuntariamente mis rutinas. Tomaba rutas diferentes para volver a casa. Salía a horas distintas de la biblioteca. Evitaba ciertos estacionamientos sin saber exactamente por qué. Cuando mis amigas me preguntaban sobre estos cambios, yo los justificaba con excusas lógicas. Quiero hacer más ejercicio caminando por otras calles. Ese camino tiene mejor iluminación. Pero simultáneamente había desarrollado una resistencia casi compulsiva a ceder ante el miedo. Cuando mis padres sugerían que pidiera Uber en lugar de caminar sola tan tarde, yo lo interpretaba como una limitación patriarcal de mi autonomía. No voy a vivir con miedo, declaraba con vehemencia. Eso es exactamente lo que quieren, que las mujeres se sientan vulnerables
e incapaces. Esta ideología de empoderamiento sin límites me había llevado a ignorar precauciones básicas que mi instinto me gritaba que tomara. Rechazaba ofertas de compañeras para caminar juntas de regreso a casa porque no necesito protección. Desactivaba las aplicaciones de seguridad en mi teléfono porque eso es vivir con paranoia. Mis amigas cercanas comenzaron a expresar preocupación. Andrea, últimamente te veo más tensa, me dijo una compañera. Como si estuviera siempre alerta, pero fingiendo que no. Yo lo negaba rotundamente, ofendida de que cuestionaran mi fortaleza emocional. La noche en que fui secuestrada, había tenido múltiples momentos de alarma interna que ignoré deliberadamente. Salí de la biblioteca a las 11 p.m., más tarde de lo usual porque quería demostrarme que no tenía miedo. El estacionamiento estaba inusualmente vacío y oscuro. Mi cuerpo se puso rígido inmediatamente, pero me forcé a caminar con confianza. Vi la camioneta gris, la misma que había visto repetidamente durante semanas. Estaba estacionada exactamente en el camino que normalmente tomaba hacia mi auto. Mi corazón comenzó a latir violentamente, mis manos se pusieron frías, mi estómago se contrajo, pero mi mente racional se burló de estos síntomas. ¿Ahora vas a tener miedo de una camioneta estacionada? ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! Decidí conscientemente ignorar esa alarma y caminar por mi ruta habitual. No voy a desviarme por paranoia irracional, me dije. Esa decisión, esa negación deliberada de señales de peligro que mi cuerpo estaba gritando, fue el error más grande de mi vida. Gente, si ustedes alguna vez han sentido esos presentimientos inexplicables sobre situaciones o personas, quédense hasta el final porque lo que viene puede enseñarles que esos instintos existen por una razón. Pero fue cuando escuché pasos acelerados detrás de mí y sentí una mano agarrándome violentamente que mi mundo racional colapsó completamente, y tuve que aprender de la manera más aterradora que la intuición no es paranoia, es información de supervivencia. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Escuché pasos acelerados, sentí manos agarrándome con fuerza brutal, y antes de poder gritar, había algo cubriéndome la boca y la cabeza. El terror que experimenté en esos primeros momentos era tan intenso que mi mente se fragmentó. Una parte de mí estaba completamente paralizada por el pánico. Otra parte observaba la situación con una claridad extrañamente clínica. Me arrastraron hacia la camioneta, esa misma camioneta que mi instinto había identificado como peligrosa durante semanas, pero que mi mente había descartado. Fui lanzada violentamente al piso del vehículo, escuché puertas cerrándose, el motor encendiéndose y entonces nos movíamos rápidamente mientras yo trataba desesperadamente de orientarme. No podía ver nada, tenía una capucha sobre la cabeza. No podía hablar, tenían cinta adhesiva sobre mi boca. Mis manos estaban atadas. Durante los primeros minutos, mi mente entró en pánico absoluto. Voy a morir, pensé. Nadie sabe dónde estoy, nunca me van a encontrar. El terror era tan completo que casi me desconectaba de la realidad. No sé cuánto tiempo estuvimos conduciendo, tal vez 1 hora, tal vez 2. Finalmente se detuvieron. Me sacaron violentamente del vehículo y me arrastraron a lo que parecía ser un edificio abandonado. Me dejaron en un cuarto pequeño, quitaron la capucha pero dejaron la cinta en mi boca y las ataduras en mis manos. La puerta se cerró con un sonido metálico aterrador. Escuché un candado. Después, pasos alejándose. Quedé sola en oscuridad casi total. Solo había una ventana pequeña muy alta que dejaba entrar un poco de luz de luna. El pánico inicial dio paso a un terror más frío, más calculado. Comencé a hiperventilar, sintiendo que me asfixiaría con la cinta sobre mi boca, y entonces, en ese momento de desesperación absoluta, escuché algo que cambiaría todo. No fue un sonido externo, fue una voz dentro de mi mente, pero tan clara y distinta que era diferente de mis propios pensamientos. Cálmate. Respira por la nariz, anda despacio. Tienes que mantener la claridad mental. Mi primera reacción fue pensar que estaba perdiendo la cordura. Estoy alucinando por el trauma, pensé. Pero la voz continuó. No estás alucinando. Estoy aquí para ayudarte.
pero tienes que confiar en mí y seguir exactamente lo que te diga. Durante las siguientes horas, esa voz me guió con instrucciones específicas y detalladas. Mira alrededor del cuarto, busca cualquier objeto con un borde afilado. Comencé a moverme torpemente en la oscuridad, con las manos atadas, buscando. La voz me dirigía más a tu izquierda. Hay un clavo salido de la pared. Úsalo para cortar la cuerda. Tardé casi 2 horas en lograr posicionar mis manos, atadas de manera que pudiera frotar la cuerda contra el clavo oxidado. Todo ese tiempo, la voz me mantenía calmada. Me decía exactamente cómo moverme. Me advertía cuando estaba haciendo demasiado ruido. Despacio, en silencio. Ellos están en el cuarto de al lado. ¿Cómo sabía esa voz dónde estaban mis captores? ¿Cómo sabía sobre el clavo que yo no podía ver en la oscuridad? Hasta el día de hoy, no tengo explicaciones lógicas, pero en ese momento de supervivencia, dejé de cuestionar y simplemente obedecí. Finalmente logré cortar las ataduras. Mis muñecas sangraban. Quité la cinta de mi boca lentamente, ahogando cualquier sonido de dolor. La voz continuaba guiándome ahora a la ventana. Es tu única salida, pero tienes que esperar. ¿Esperar qué? Pregunté mentalmente, y la voz respondió como si realmente pudiera escuchar mis pensamientos. Uno de ellos va a salir en 15 minutos. Cuando escuches el carro alejarse, tienes exactamente 10 minutos antes de que el otro verifique que sigues aquí. Todo ocurrió exactamente como la voz había predicho. Escuché discusiones en el cuarto contiguo, después pasos, una puerta abriéndose, un motor encendiéndose, un vehículo alejándose. La voz me urgió a ahora. Mueve la mesa hacia la ventana. Rápido, pero silencioso. Logré posicionar una mesa vieja bajo la ventana y trepar. La ventana estaba cerrada con un seguro oxidado. Usa tu zapato, instruyó la voz. Golpea una vez, fuerte, en la esquina inferior izquierda del vidrio. El vidrio está débil ahí. Hice exactamente lo que la voz me dijo. El vidrio se quebró con un sonido que me pareció ensordecedor. No esperes, ordenó la voz Ansal ahora. Corre hacia el este. Hay una carretera a 500 metros. Me arrastré por la ventana, cortándome en el vidrio roto, cayendo torpemente del otro lado. Corrí en la oscuridad absoluta, sin saber hacia dónde iba, pero confiando completamente en esa voz que me decía a derecha, ahora. Cuidado con las ramas bajas. Sigue recto. Sigue recto. Corrí durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Detrás de mí escuché gritos. Me habían descubierto. El terror me dio fuerzas sobrehumanas. La voz me mantenía enfocada a no mires atrás. Sigue corriendo. Ya casi llegas a la carretera. Y entonces, como la voz había prometido, vi luces, una carretera con tráfico. Salí corriendo hacia la carretera, agitando los brazos desesperadamente. Un camión se detuvo. El conductor vio mi condición, ropa rasgada, sangre, terror absoluto en mis ojos, e inmediatamente llamó a la policía. Cuando finalmente estuve segura en la estación de policía, horas después, la voz había desaparecido. Ya no la escuchaba. Pero su presencia durante esas horas aterradoras había sido tan real, tan específica, tan precisa en sus instrucciones que supe que había experimentado algo que mi racionalidad científica nunca podría explicar completamente. Si esta historia los está impactando, dejen un like porque necesito saber que hay otras personas que han escuchado estas voces internas de supervivencia y entienden que a veces la intuición trasciende la lógica. Los días posteriores al rescate fueron un torbellino de entrevistas policiales, exámenes médicos y reuniones familiares llenas de lágrimas. Pero lo más desestabilizante no fue el trauma físico, fue el colapso completo de mi sistema de creencias racionalista. ¿Cómo explicaba científicamente lo que había experimentado? Cuando intenté describir la voz a los detectives, vi escepticismo en sus rostros. Probablemente fue su propio instinto de supervivencia manifestándose como una voz interna bajo estrés extremo. Sugirió
1. Pero eso no explicaba cómo la voz sabía detalles específicos, la ubicación exacta del clavo, el momento preciso cuando uno de los captores saldría, la debilidad estructural del vidrio de la ventana. Mi familia reaccionó con alivio abrumador por mi supervivencia, pero también con confusión cuando intentaba explicar cómo había escapado. Mi padre, un ingeniero pragmático, buscaba explicaciones lógicas. Mi madre, más espiritual, hablaba de ángeles guardianes. Yo no sabía qué creer. La captura de mis secuestradores reveló detalles perturbadores. Habían estado siguiéndome durante 3 semanas, exactamente el periodo en que yo había sentido esos presentimientos irracionales que deliberadamente ignoré. Las cámaras de seguridad del campus habían registrado la misma camioneta gris estacionada repetidamente cerca de mis rutas, pero nadie había reportado nada sospechoso porque ¿quién reporta una camioneta estacionada? Lo más difícil de procesar fue darme cuenta de que mi propio cuerpo me había advertido durante semanas, pero mi arrogancia intelectual había silenciado esas advertencias. Cada presentimiento irracional había sido información válida. Cada momento de incomodidad inexplicable había sido mi sistema de supervivencia detectando patrones de peligro que mi mente consciente no procesaba. Una detective especializada en casos de secuestro me explicó algo que transformó mi comprensión. Su cerebro estaba procesando micropatrones de comportamiento sospechoso, la misma camioneta en ubicaciones estratégicas, personas observándola con demasiada atención, alteraciones sutiles en su ambiente habitual. Su inconsciente detectó la amenaza mucho antes de que su mente consciente lo reconociera. Busqué ayuda de mi antigua profesora de psicología cognitiva, quien me introdujo a investigaciones sobre intuición y procesamiento no consciente. La intuición no es magia, me explicó, es procesamiento de información extremadamente rápido y sofisticado que ocurre debajo del umbral de conciencia. Su cerebro identificó patrones de peligro y trató de advertirle de todas las maneras posibles. La terapia especializada en trauma fue fundamental, pero también profundamente humillante para alguien que se consideraba experta en psicología. Usted confundió empoderamiento con negación de vulnerabilidad, me dijo la terapeuta gentilmente. El verdadero empoderamiento incluye reconocer cuando estamos en peligro y responder apropiadamente. Tuve que reconstruir completamente mi comprensión de la relación entre razón e intuición. Aprendí que no son opuestas. La intuición es una forma de razón increíblemente sofisticada que procesa información más rápido de lo que nuestra mente consciente puede articular. El grupo de apoyo con otros sobrevivientes de secuestro fue revelador. Muchos describían experiencias similares, voces internas que los guiaron, presentimientos que salvaron vidas, instintos que sabían cosas que no podían explicar lógicamente. Finalmente comprendí que esa voz que me salvó pudo haber sido mi propia sabiduría, inconsciente operando a niveles que trascienden el pensamiento consciente, o pudo haber sido algo más. La verdad es que nunca lo sabré con certeza, y aprendí a estar en paz con ese misterio. Los 4 años desde el secuestro han sido un viaje de reaprender a confiar en mis instintos, en mi cuerpo, en esa voz interior que ahora reconozco como sabiduría profunda. La cura no significó eliminar el trauma, sino integrarlo de manera que me hiciera más sabia sin paralizarme con miedo. Tardé 2 años en poder caminar sola de noche sin ataques de pánico. Pero cuando finalmente pude hacerlo, fue con una diferencia fundamental. Ahora escucho mi intuición. Si algo se siente mal, no lo racionalizo. Respondo, esa no es paranoia. Es prudencia inteligente. Completé mi carrera de psicología con una nueva especialización en trauma y neurociencia de la intuición. Mi tesis exploró cómo el cerebro procesa información de amenazas debajo del umbral consciente. Descubrí investigaciones fascinantes sobre cómo nuestro sistema nervioso puede detectar peligros antes de que nuestra mente consciente los reconozca. Hoy trabajo como terapeuta especializada en trauma y enseño cursos sobre intuición de supervivencia. Mi experiencia me permite ayudar a otras personas a distinguir entre ansiedad patológica y alertas intuitivas legítimas. Su cuerpo es más sabio de lo que su mente a veces reconoce.
Les digo a mis clientes, he desarrollado lo que llamo escepticismo humilde. Mantengo mi amor por la ciencia y la evidencia, pero reconozco que hay aspectos de la experiencia humana que la ciencia actual aún no comprende completamente. Esa voz que escuché pudo haber sido procesamiento inconsciente extremadamente sofisticado, o pudo haber sido algo más y está bien no tener todas las respuestas. Mi relación con la autonomía e independencia se transformó. Ya no veo las precauciones de seguridad como limitaciones patriarcales, sino como actos de amor propio inteligente. Camino con confianza, pero también con conciencia. Soy independiente, pero no imprudente. Todavía tengo días difíciles. Ciertos sonidos, puertas metálicas cerrándose, motores de camionetas, pueden activar respuestas de pánico instantáneas. Pero ahora sé cómo manejar esas reacciones sin que me paralicen. Para mujeres jóvenes que, como yo, pueden confundir empoderamiento con negación de vulnerabilidad, la verdadera fortaleza incluye reconocer cuando estamos en peligro y responder inteligentemente. Escuchar tu intuición no es debilidad, es supervivencia inteligente. Para personas que han experimentado voces internas o intuiciones poderosas, su experiencia es válida. No necesitan explicación científica completa para confiar en instintos que les salvaron. El misterio puede coexistir con la razón. Para sobrevivientes de trauma, la sanación no es lineal y no requiere tener todas las respuestas. Podemos vivir con misterios sin resolver y aún así reconstruir vidas plenas y significativas. Si alguna vez has sentido esos presentimientos inexplicables sobre situaciones o personas, confía en ellos. Si tu cuerpo te dice que algo está mal, no lo racionalices. Respóndele. La intuición es información, no paranoia. Hoy sé que aquella voz que me guió hacia la libertad, fuera lo que fuera menos enseñó la lección más importante de mi vida. La sabiduría más profunda a veces habla en susurros que solo podemos escuchar cuando dejamos de gritar con nuestra racionalidad. Mi cuerpo siempre supo que estaba en peligro. Mi intuición trató de protegerme durante semanas. Y cuando finalmente tuve que confiar en esa voz interior para sobrevivir, ella sabía exactamente qué hacer. Esa es la sabiduría que todos llevamos dentro. Solo tenemos que aprender a escucharla sin juzgarla, sin descartarla, sin dejar que nuestra arrogancia intelectual silencie la inteligencia más antigua y profunda que poseemos.